Ya, ok. Entonces, ahora voy a explicarles sobre el DJT en AC con la configuración autopolarizado. De acuerdo, la configuración en DC va a ser la de autopolarizado y en AC va a ser tipo emisor común. Bien, a ver, continúo. En líneas generales, esto lo que ven aquí es pues la configuración, ¿no? La configuración, no sé, en DC autopolarizado, pero en emisor común. Emisor común porque aquí van a ver cómo es que este capacitor en AC se vuelve un cortocircuito, entonces el emisor se vuelve común. Vamos a analizar. Entonces en DC tenemos lo siguiente, ¿no? Le hemos quitado los capacitores que estaban a los costados. Uno estaba por acá. No lo hemos quitado porque se comporta como un cortocircuito. Y teníamos por aquí otro, ¿no? Entonces por aquí otro. Eso también lo hemos quitado. Entonces, en DC ya conocemos cómo funciona esta configuración. En DC nosotros lo hemos analizado ya. Y hemos llegado a concluir lo siguiente, ¿no? Hemos hecho lo siguiente, como para que sea más fácil de recordar. Aquí tenemos un voltaje de base. Entonces, ese voltaje de base, si se dan cuenta, aquí, bueno, vamos a ver, ¿no? Aquí hay un voltaje que se pierde en la resistencia RE. Ese voltaje que se pierde en la resistencia RE sería, no sé, voltaje de la resistencia RE, por ejemplo. Ese voltaje va a ser más o menos como que voltaje de la resistencia RE respecto a tierra. Ahora, si se dan cuenta, nosotros podemos conocer ese voltaje de resistencia RE siguiendo esta trayectoria. Si nosotros conocemos el voltaje de la base y le restamos el voltaje gamma, obtendremos también el voltaje RE. Es decir, si nosotros tenemos el voltaje de la base, le restamos el voltaje gamma, el voltaje potencial, vamos a tener, eso va a ser igual al voltaje RE. Entonces vamos a aprovechar ese detalle. Voltaje base menos voltaje gamma va a ser igual al voltaje RE. ¿A cuánto es el voltaje de la base? El voltaje de la base se puede hallar mediante un divisor. Va a ser VCC por R2 sobre R1 más R2. Menos voltaje gamma. O voltaje base emisor también, ¿no? Este de aquí también es llamado voltaje base emisor. Bien. Ahora, el voltaje R lo podemos calcular como corriente emisor por resistencia del emisor. Ya está. Ahora, la corriente del emisor, desde aquí ya se puede calcular como voltaje CC por R2 sobre R1 más R2 menos el voltaje base emisor, que es el voltaje gamma también, sobre RE. Bien. Ya conocemos entonces la corriente emisor y sabemos nosotros por aproximación que la corriente colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Eso quiere decir que la corriente del colector se puede calcular de forma aproximada como con esta expresión, ¿no? VCC por R2 sobre R1 más R2 menos voltaje gamma sobre RE. Listo. Ahora, ya tenemos un dato. Corriente colector. Ya tenemos uno de los datos importantes, ¿no? Ahora, el otro dato importante es el voltaje colector emisor, que se calcularía como VCC menos. Se calcularía como VCC menos. Si queremos calcular el voltaje, voy aquí a borrar algunas cosas. Voy a borrar algunas cosas acá. Ya. Bien, entonces, a ver, lo voy a dejar así. Ya. Si nosotros queremos calcular el voltaje que se pierde aquí en el colector emisor, le tenemos que quitar al voltaje total, bueno, al voltaje total le quitamos el voltaje RC, le quitamos el voltaje RE y nos quedará voltaje C, voltaje colector emisor, matemáticamente. Sería voltaje CC menos la corriente colector por RC menos
corriente emisor por RE. Este es el voltaje en RC, este es el voltaje en RE. ¿No? Le estamos quitando al total el voltaje RC y el voltaje RE. Lo que nos queda será voltaje colector emisor. Bien. Ahora, como nosotros sabemos, se va a cumplir esta aproximación. Entonces, en lugar de IE, vamos a colocar I colector. ¿De acuerdo? I colector ahí vamos a colocar. Entonces, podemos reescribir la ecuación de la siguiente forma. ¿No? Ya tenemos el voltaje colector emisor, ya tenemos aquí la corriente colector. Ya tenemos los dos datos que nos interesan en el análisis en DC. Y pues con esos vamos a poder, vamos a decir, ubicar el punto Q, ¿no? Del transistor, el punto de operación. Ahora bien, cuando nosotros pasamos ya al análisis en AC, que es lo que nos interesa en este video, vamos a pues estudiar ahora cómo se comporta, cómo podemos calcular, por ejemplo, su voltaje, bueno, no su voltaje, no, sino su ganancia, su impedancia de entrada y también su impedancia de salida. Entonces aquí tenemos el circuito en AC. Entonces, vamos a ver, ¿no? En AC tendremos este circuito que está acá. Y lo que sigue sería separarlo, ¿no? Separar, porque aquí todo está como que muy junto, entonces es un poco más complicado analizarlo de esta forma. Primero vamos a separar. Fíjate bien que este punto está conectado a tierra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a separar ese punto que está ahí, este punto que está acá, lo vamos a separar de la siguiente forma. A ver, lo voy a dibujar. Separar así. Luego, ahora que está separado, lo vamos a ordenar un poco y nos quedaría de la siguiente forma. Fíjate bien. Aquí R1 está en paralelo con R2, R1 en paralelo con R2. Luego aquí RC está en paralelo con RO, RC en paralelo con, bueno, RL, RL. No, aquí la resistencia emisora ya no aparece aquí. ¿Por qué? Pues porque la resistencia emisora, pues porque tenemos aquí un cortocircuito, ¿no? Tenemos un cortocircuito. Entonces, debido a ese cortocircuito, aquí tendremos un cortocircuito, ¿no? Y la resistencia emisora, pues simplemente ya no entra en el análisis. Bien. Ahora, lo que sigue es reemplazar al transistor que tenemos acá por su equivalente en AC. Bien. Ahora ya lo hemos reemplazado por su equivalente en AC. Por aquí va a entrar una corriente de base, que es la misma que está acá, que es esa misma. Entonces, y por aquí tenemos la corriente colector, que es beta veces la corriente de la base. ¿No? Pero en lugar de colocar corriente colector, colocamos beta veces corriente de la base y es la que va a estar acá. ¿No? Ahí está. Ya tenemos los dos elementos y por aquí tenemos el emisor que está directamente conectado a tierra. Aquí el emisor también está conectado, está ahí conectado directamente a tierra. Bien. Ahora vamos a utilizar esta representación para poder analizar, ¿no? La ganancia de voltaje. Bien, entonces vamos a empezar a analizar la ganancia de voltaje. Para eso lo que vamos a hacer es apoyarnos de lo que ya sabemos. Aquí, bueno, podemos ver que el voltaje de la entrada es la corriente de la base por HIE. ¿Ok? Aquí ven. Voltaje de la entrada es igual al voltaje que se pierde en esta resistencia. El voltaje es igual al voltaje que se libera cuando la corriente de base atraviesa la resistencia HIE. Bien. Ya pues por eso hacemos esta igualdad, ¿no? Están en paralelo, entonces podemos hacer la igualdad. Ahora, el voltaje de salida, veamos, el voltaje de la salida va a ser menos beta corriente de la base, beta veces corriente de la base, por RC en paralelo con RL, ¿no? Estamos considerando que
O sea, si va en esta dirección es beta veces corriente de la base, pero si va en esta dirección es menos beta veces corriente de la base. Cuando atraviesa la resistencia equivalente a estas dos, que sería RC en paralelo con RL, ¿no? La resistencia equivalente aquí sería un paralelo, sería un RC en paralelo con RL. Bien. Entonces, al atravesar esa resistencia equivalente, bueno, el valor va a ser igual al voltaje de salida, ¿no? Listo. Listo. Ahora, lo que queda es calcular la ganancia de voltaje. Sería voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Reemplazamos entonces el voltaje de salida. Sería menos beta corriente de la base por RC en paralelo con RL sobre corriente de la base por HI. Esto se cancela y nos quedaría menos beta por RC en paralelo con RL sobre HI. Aquí HI ya sabemos calcular. Listo. Ahora, ya que conocemos la ganancia de voltaje, vamos a calcular la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, lo voy a escribir aquí de nuevo todo esto. Voy a omitir todo este cálculo ya. Ya está. Esta es la ganancia de voltaje. Ahora, la impedancia de entrada, bien. Para calcular la impedancia de entrada, eso es relativamente sencillo aquí. Vamos a tener una corriente de entrada. Ahora, la corriente de entrada va a atravesar a estas tres resistencias, R1, R2, HI. ¿De acuerdo? Entonces, voltaje de entrada es igual a la corriente de entrada por R1 en paralelo con R2 en paralelo con HI, ¿no? Y aquí ya es fácil identificar en realidad la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es voltaje de entrada respecto a la corriente de entrada. ¿Esto cuánto es? Es R1 en paralelo con R2 en paralelo con HI. Listo, ya está. Ahí está. Una forma, bueno, la forma de calcular la impedancia de entrada. Listo, eso sería todo. Pero considerando solo la parte, bueno, eso sería una parte. Ahora tenemos que calcular la impedancia de salida. Bien, para calcular la impedancia de salida, nosotros tenemos que considerar aquí un detalle. Voltaje de entrada igual a cero. El voltaje de entrada, si es igual a cero, bueno, vamos a considerar eso, ¿no? Voltaje de entrada igual a cero. Si el voltaje de entrada es igual a cero, la corriente de entrada va a ser igual a cero. Como la corriente de base, que está aquí, es una fracción de la corriente de entrada, la corriente de entrada es cero, la corriente de base también será cero. Por lo tanto, aquí la corriente de colector, que es la corriente de base amplificada, también va a ser cero, lo cual lo podemos representar como un circuito abierto, ya que por aquí no pasa corriente, por aquí ya no pasa corriente. Entonces lo podemos representar como un circuito abierto. Una vez hecho eso, una vez hecho voltaje de entrada cero y todas las consecuencias que aquello ocasiona, excitamos el circuito desde la salida y medimos la impedancia, ¿no? Listo. Sería de la siguiente forma entonces. Ahora estamos excitando el circuito desde la salida, desde este terminal, fíjense bien. ¿No? Desde aquí, desde afuera. Y vamos a medir la cantidad de corriente que me consume. Y a partir de ahí vamos a estar determinando la impedancia de salida. Bien, entonces, voltaje de salida, ¿a cuánto sería? Corriente de salida por RC en paralelo con RL. De aquí, la impedancia de salida, que sería voltaje de salida sobre corriente de salida, va a ser igual a RC en paralelo con RL. Ya está. Tenemos la forma de calcular la impedancia de salida. La impedancia de salida es igual a RC paralelo con RL. Y esto sería para este circuito, el circuito autopolarizado en emisor común. Listo. Bien, entonces, podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que para este circuito, el circuito autopolarizado en emisor común, nosotros vamos a tener una corriente colector que se va a calcular mediante esta ecuación, voltaje colector emisor que se va a calcular con esta ecuación, eso para el análisis en DC. Y luego, para el análisis en AC, nosotros
concluimos que la ganancia de voltaje se calcula mediante esta ecuación, menos beta por RL en paralelo con RC sobre HIM. Listo. Y también hemos determinado que la impedancia de entrada es R1 en paralelo con R2, en paralelo con HI. HI es la resistencia propia de la conexión base-emisor. Sí. Y luego, por último, la impedancia de salida es RC, que es de aquí, en paralelo con RL. Ahí es RL. La resistencia de carga, no es RL. Esa resistencia de carga. Listo. Eso sería entonces todo por este video. Muchas gracias por haberlo visto. Compártanlo y denle like. Hasta pronto.